Buenas, buenas. Qué maravillosa oportunidad nos regala el Señor de podernos encontrar en esta mañana. Por favor, prepare su café para que podamos disfrutar al máximo este tiempo que el Señor nos regala. La oportunidad de encontrarnos en torno a la palabra del Señor. Y qué mejor hacerlo que acompañado de un buen café. Así que ahí le queda la invitación para que todos estemos dispuestos a participar de este momento, conectados con el Señor, con su palabra y unos con otros en este momento. Recuerda regalarnos un mensajito allí por el chat, usted comunicarse, dejarnos saber que está allí conectado. Qué importante es para nosotros poder conocer que usted está allí conectado, que nos está acompañando. Regálenos un saludito que nos ayuda, nos motiva a poder continuar. Si usted ve este devocional después de su transmisión, en la caja de comentarios puede dejar sus observaciones, sus aportes, sus saludos y todo lo que ha sido lo que Dios le ha enseñado en este tiempo. Por estos días venimos meditando los días miércoles en la carta de Santiago y venimos pensando en ese llamado del Señor que nos hace en esta preciosa carta, y es hacedores de la palabra y no solo oidores, hacedores de la palabra y no solo oidores. Es decir, la palabra no es solo para escucharla, es para vivirla, para encarnarla. Les decía por estos días que Santiago como que nos saca de la iglesia y nos pone en la calle, como que nos saca de la iglesia y nos pone en la plaza de mercado, en la universidad, en la empresa, entre los amigos, nos pone en el barrio en el que vivimos, en la junta comunal, en la asamblea a la que pertenecemos, del lugar donde vivimos, nos pone en todos esos escenarios. ¿Cómo vivir la fe allí? Nos pone en la iglesia mientras servimos, nos pone en la interacción con los hermanos. Eso es lo que hace Santiago, nos impulsa a vivir la palabra y no solamente a saber la palabra, sino a vivir la palabra. Y hoy estaremos hablando de esto de dime lo que hablas y te diré quién eres. Dime lo que hablas y te diré quién eres. Ese es el llamado que nos hace hoy el Señor en la porción a la que nos estaremos acercando. Y es el capítulo 3, versículo 3 al 12 es la porción a la que hoy nos acercamos. Así que le invito para que abra su Biblia, si tiene cuaderno de notas, tome su lapicero si quiere tomar nota y preparados para entonces abrir este espacio para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, qué preciosa oportunidad nos brindas en esta mañana de encontrarnos y poder compartir tu palabra. Crecer en el conocimiento de lo que tú, Señor, quieres que nosotros entendamos. Por favor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y que nuestro corazón hoy esté presto a escucharte, a guardar, a atesorar tu palabra, Señor, y a vivir tu palabra. Por favor, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensando en esto de dime lo que hablas y te diré quién eres, creo que en ninguna otra parte se hace más evidente la relación entre la fe y las obras que en nuestra comunicación, en el habla. O si lo prefiere, y por eso es la idea de todas esas redes sociales puestas ahí, de ese celular en la imagen. O si se quiere, no solamente de lo que se habla, sino de lo que se escribe. No solo de lo que se habla, sino de lo que se escribe, porque hoy medio de las redes sociales se ha convertido en esa oportunidad de relacionarnos con el otro. De manera que en ninguna otra parte se hace tan evidente, tan claro, ese encuentro, esa relación entre la fe y las obras. Lo que nosotros decimos, lo que escribimos, lo decíamos en alguna oportunidad, que escribimos en nuestras redes sociales, que escribimos en nuestros perfiles, cuál es la manera de comunicarnos, qué colocamos en nuestros estados, qué son las fotografías que nosotros comunicamos.
Podemos decir entonces que la manera en cómo una persona habla, la manera en cómo se comunica, escribe, la manera en cómo esa persona transmite sus mensajes, es una medida confiable para nosotros poder medir la temperatura espiritual de la persona, una imagen de su condición humana interior. Difícil esto, difícil de entenderlo, ¿no? Asimilarlo. ¿Cómo es que podemos darle tanta trascendencia a lo que escribimos en una red social o lo que hablamos o la manera de reaccionar? Quiero compartirle algo eh, que tengo la oportunidad de socializarlo con las parejas que acompaño en esa charla prematrimonial. Y es que el libro que usamos, que titula De Camino al Matrimonio, dice lo siguiente. Ahí ustedes en pantalla tienen un resumen. Voy a leerlo completo. Aprender a comunicarse bien no es tan solo un asunto de aprender mejores formas de expresión. Tienes que comenzar por donde empieza Cristo al hablar acerca de las palabras, con lo que está ocurriendo en tu corazón. Debemos comenzar tratando de entender por qué decimos lo que decimos, por qué escribimos lo que escribimos, por qué colocamos esa imagen que hemos posteado. Y dice, Jesús afirma, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. ¿Qué quiere decir eso? En la Biblia, la palabra corazón, estamos hablando, aquí estoy compartiendo lo que el autor del libro, que es el libro de Camino al Matrimonio, nos dice, ¿qué quiere decir con eso? En la Biblia la palabra corazón muchas veces describe nuestra vida interior, nuestros deseos y pensamientos. Esto es diferente a como solemos pensar, ¿cierto? O sea, lo que dice este autor es diferente a la manera en como nosotros acostumbramos pensar. Y dice, ¿cuántas veces no has dicho o pensado, no pensé antes de hablar? O eso no era lo que quería decir. Jesús nos dice justamente lo opuesto. Eso sí era lo que tú querías decir. Sí hablaste luego de pensar. Nos diría el Señor Jesús a la luz de lo que dice este autor. Él nos dice, lea ahí en la pantalla, Él nos dice que nuestro problema principal con nuestras palabras no es que hablamos sin pensar, sino que nuestras palabras expresan lo que está en nuestro corazón. Nuestras bocas solo dicen lo que ya hemos pensado. El camino de la comunicación es de adentro hacia afuera. Toda comunicación, buena o mala, empieza con el corazón. Por eso es imposible que las cosas mejoren si solo pensamos en técnicas de comunicación. ¿Qué tal esa manera de este libro, de este autor, en este libro de Camino al Matrimonio, desafiarnos a nosotros a pensar en torno a lo que hoy nos estaremos encontrando en Santiago? Si nuestra fe viva se revela en obras, entonces debemos iniciar también a tener en cuenta la manera de hablar. Claro que sí. Si la fe se manifiesta en obras, entonces debemos tener en cuenta la manera de hablar. Y a eso es lo que le va a apuntar Santiago. A eso le va a apuntar Santiago. Una cosa que llama la atención en la carta de Santiago, siendo una carta tan corta, es la manera en cómo Santiago va a hablar, o repetidas veces va a hablarnos, a comunicarnos, a llamarnos la atención sobre la lengua. Solamente voy a poner las citas, usted las leerá en algún momento
sobre la lengua o relacionado con el tema de la lengua, como tiene que ver, como es el hablar. Capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, que es el que estamos estudiando, versículos 5, 6 y 8, capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 12. ¿Se da cuenta? La manera en cómo Santiago se preocupa por la lengua en este asunto. En esta corta carta en la que Santiago nos está sacando de la iglesia y nos está poniendo allí en la calle. En el capítulo 3 que es al que hoy nos acercamos, capítulo 3, versículo 1 al 12, emplea la lengua como una prueba. Santiago va a hablarnos de la lengua como una prueba más de la fe viva que debe estar en nosotros. De esa fe que no es muerta, sino esa fe que es viva, que se manifiesta en obras. Y que la autenticidad de la fe de una persona inevitablemente se va a manifestar en la forma en cómo se comunica, en la manera de hablar. Indudablemente, la fe se va a expresar en la manera de hablar. De eso creo que no nos queda la menor duda. Aún nosotros esperamos que una persona cristiana se comunique de la manera adecuada. Santiago capítulo 3, versículos 3 al 12 será el pasaje que estaremos abordando y vamos a mirarlo por partes. En el capítulo 3, versículos 3 al 5, nos habla del poder de la lengua. El poder de la lengua. Y en el versículo 3 al 5 dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Quién gobierna las naves? Esas grandes naves las dirige a pesar de los vientos que golpean y azotan la gran embarcación. Es controlada desde un pequeño timón. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago va aquí a comparar la lengua con tres cosas. Va a usar tres ilustraciones. Va a hablar del freno que guía el caballo para describirnos cómo se debe dar el control de la lengua y cómo en el control de la lengua controlamos todo. Y él va a hablar en esa ilustración de que con el freno se controla todo el cuerpo del animal. Entonces acá nos está usando esa ilustración, nos trae a colación que quien domina la lengua parece ser que tiene el control. Es lo que nos está queriendo decir la ilustración. En el versículo 4 nos habla cómo el pequeño timón guía la gran embarcación. El pequeño timón guía la gran embarcación, la gran nave, cómo la conduce. Y la conduce por la dirección a pesar de los vientos que la azotan. A pesar de los vientos. Cómo la lengua, teniendo el control sobre ella, puede guiarnos y dirigirnos en los momentos turbulentos. El versículo 4. Y el versículo 5 habla de con la pequeña chispa que incendia un bosque. El poder destructivo de la lengua. ¿Se da cuenta? El freno que guía el caballo describe el control que se puede tener sobre todo. En la ilustración de las naves nos habla de cómo a pesar de lo impetuosa que puedan ser las circunstancias, la dirección puede tenerse clara en tanto haya un control de la lengua.
y nos habla del poder destructivo de la lengua. Qué manera, Santiago, de ponernos los dedos sobre la cabeza, ¿no? Y en los versículos 6 al 8, para hacer una descripción allí de lo que nos comunica, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué tal lo que nos dice aquí, nos dicen estos versículos acerca de la lengua? Y es que contamina toda la persona, y nos va a hablar Santiago de 5 características negativas de la lengua, y es que contamina toda la persona, se alimenta del infierno, es imposible domesticarla, dominarla, y es un mal infatigable y está lleno de veneno mortífero. Qué forma tan fuerte de describir la lengua, ¿no? Unas expresiones bastante fuertes para describir, y creo que estas descripciones negativas lo que pretenden ilustrarnos es cómo la fuerza de la lengua nos supera a nosotros, nos supera la fuerza de la lengua, el poder de la lengua nos supera. Y es aquí donde vamos sintiéndonos llamados por Santiago y desafiados por Santiago, porque Santiago en los versículos 9 al 11 nos habla de la incoherencia entre la fe y las obras. Una incoherencia que para Santiago está allí tratando de resaltarla a través de dos expresiones o dos formas. Lo primero que va a decir Santiago en los versículos 9 y 10 es: con la boca que bendice a Dios, maldice a su hermano. Eso no es posible, eso es incoherente, eso no calza. Mire lo que dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y es lo que va a trazar en los versículos 9 y 10. Y él va a decir: eso es contradictorio, ¿cómo así? No corresponde. Hay una contradicción allí, hay una incoherencia entre la fe y las obras. Y luego, con un par de preguntas, 3 preguntas retóricas, y recuerde que lo particular de las preguntas retóricas es que son unas preguntas en el discurso que pretenden desafiar al oyente, sacarlo de su zona de confort, porque son unas preguntas que tienen su respuesta en sí mismas. Mire las preguntas. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua salada? Es decir, abres una llave y por esa misma llave puede salir agua dulce y agua salada, siendo una sola la abertura. No, o salada o dulce. ¿Se da cuenta la expresión? Una pregunta retórica que pretende confrontar al oyente, ponerlo contra la espada y la pared, confrontarlo y decirle que no es posible. En el versículo 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No. Si es un palo de aceitunas, es un palo de aceitunas. Si es un árbol de higuera, es una higuera, y va a dar higos. Punto. No hay otra manera, no hay otro fruto diferente más que si sembramos un palo de mango vamos a obtener mangos. Así también termina el versículo 12 con una afirmación en esta traducción que estoy leyendo, pero es casi una manera de plantear una pregunta. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La incoherencia no es posible. No es posible.
Qué manera de decirnos Santiago la necesidad de que nuestra fe también se exprese. Por eso, dime lo que hablas, dime lo que escribes y te diré quién eres. Y te diré quién eres. Ahora, frente a este panorama tan negativo como el que acabamos de observar, ¿cuál es la esperanza? ¿Y cómo se puede corregir esto? ¿Cómo se puede generar un cambio? Y creo que el versículo 10 nos va a decir que esto puede cambiar. Y no solamente puede cambiar, sino que debería cambiar en la vida del creyente. Y dice el versículo 10, hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso es lo que va a decir el texto. Esto no debe ser así. Y es que recordemos unas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús en algún momento nos enseñó que lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y siguió diciendo que la boca nos muestra lo que hay en el corazón. La boca nos va a demostrar lo que hay en el corazón. Porque es del corazón desde donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Recuerda lo que decíamos al comienzo, tomándolo del libro de Camino al Matrimonio. Ese llamado del autor que nos confrontaba, ¿sí? Cuando él nos dice, hablando de lo que expresa el Señor Jesús, Él nos dice que nuestro problema principal con nuestras palabras no es que hablamos sin pensar, sino que nuestras palabras expresan lo que está en nuestro corazón. Se da cuenta que no es que se nos salió una palabra. No es que hablamos sin pensar, no. El Señor Jesús nos dirá, no hablaste sin pensar, todo lo contrario. Lo que acabas de expresar es lo que tu corazón en realidad quería decir. Eso nos confronta mucho porque estamos muy acostumbrados a decir que hablé sin pensar. Y lo que el Señor nos dice es, no hablaste sin pensar. Efectivamente dijiste lo que querías decir. Dijiste lo que querías decir. Hay un autor comentando esto, dice, Santiago personifica la lengua y la boca como agentes de la corrupción y la miseria del ser interior. La lengua solo produce lo que el corazón le dice que produzca, allí donde se origina el pecado, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, declaró el Señor Jesús. ¿Cómo logramos ese cambio que nosotros buscamos? El cambio lo buscamos y lo podemos dar porque esto puede cambiar y debe cambiar en la vida del creyente. ¿Y por qué debe cambiar? Y puede cambiar. Si hablábamos ahora, hace un momento, de unas características tan negativas, donde hablábamos de que no era posible controlarlas, de que era algo que se alimentaba desde el infierno, es imposible domesticarla, decíamos a la luz de la palabra, es un mal infatigable y que está lleno de veneno mortífero. Esa descripción tan negativa en los versículos 6 en adelante, ¿cómo ahorita podemos decir que sí se puede y se debe? Claro, se puede y se debe. ¿Por qué? Porque una vez nacemos de nuevo, nuestra naturaleza es transformada. Una naturaleza transformada producirá una conducta transformada. Por eso la fe y las obras van ligadas. Si alguien conoce al Señor, habla de manera diferente. Se expresa, escribe, postea de manera diferente.
Y la nueva conducta implica una nueva forma de hablar. Esa nueva naturaleza, esa transformación, porque en Cristo somos hechos nuevos. Entonces esa naturaleza transformada produce una conducta transformada. Y esa conducta transformada implica una nueva manera de hablar. Una nueva manera de hablar. Ya es una manera diferente de postear. Ya es una manera diferente de escribir. Hablar que corresponde con una vida de alguien que disfruta la salvación y que está en un proceso de santificación. Y refleja esa naturaleza santa. Refleja esa naturaleza santa. Gracias a la nueva vida que ha sido implantada en nosotros por el Espíritu de Dios, por su palabra que ha sido escuchada y ha sido aceptada. ¿Se da cuenta? El llamado del Señor para todos nosotros. Una naturaleza transformada produce una conducta transformada y esa conducta transformada produce una nueva manera de hablar. Ese es el llamado del Señor. Ese es el desafío para nosotros. Eso es lo que va a producir en nosotros la palabra. Y mire la manera en cómo podemos concluir este llamado para meditar. Ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es. Dime lo que hablas y te diré quién eres. Dime lo que hablas y te diré quién eres. Dime lo que hablas y te diré quién eres. Recuerde, por favor, ese llamado que nos hace el Señor. En ninguna otra parte es más evidente la relación entre la fe y las obras que en nuestra manera de hablar. Cómo hablamos, lo que escribimos en nuestras redes sociales, lo que posteamos, las fotografías que colgamos, la manera de reaccionar. Todo eso da cuenta de lo que en realidad somos. Todo eso da cuenta de lo que en realidad somos. Aquí el llamado es aprender a comunicarnos. No es una cuestión de técnica, es una cuestión de transformación del corazón. El Señor está transformando tu corazón. Es la única manera de cambiar nuestra manera de hablar. Es la única manera de cambiar nuestra manera de postear en las redes sociales. Es la única manera de cambiar las expresiones, las imágenes que hoy estamos llevando a nuestras redes sociales. O la manera en cómo nos comunicamos en la empresa, en el trabajo y en la universidad. Lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es. Te invito para que pensemos en esto. Meditemos en el llamado del Señor. Meditemos en lo que el Señor nos está diciendo. Y en esa meditación entonces, unos segunditos de silencio. Señor, gracias por tu palabra. Siempre asociamos, Señor, el caminar contigo con el estar en la iglesia, con la oración, con la vida santa. La asociamos, Señor, con algunas experiencias religiosas, místicas. Pero cuando pensamos que la fe toca lo cotidiano, que la fe toca la relación con mi esposa, que la fe toca la relación con mis hijos, toca la relación con mis empleados, toca la relación con mi jefe, toca la relación con mi vecino, la manera en cómo me comunico en todos estos contextos, no solo en la iglesia, sino en todos estos contextos. Es allí, Señor, donde recibimos el llamado y el desafío de tu parte a vivirte, Señor. No solo a hablar de ti, sino a vivirte, Señor. El Evangelio tiene que transformarme. Si del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, hablar, Señor, palabras necias, da cuenta de que mi corazón, Señor, es necio.
hablar palabras destructivas dan cuenta de que mi corazón es un corazón dispuesto a destruir. Perdóname, Señor, porque no he permitido, Señor, en tantas oportunidades que tu palabra permee, penetre, sane, libere, restaure, Señor, lo profundo de mi ser. Y necesito, Señor, que esa palabra tuya, como espada de dos filos, penetre hasta los tuétanos, hasta partir el alma y el espíritu. Señor, a lo más profundo para sanar. Esa será la manera, Señor, en cómo podré liberarme, Señor, de toda esa manera de hablar que no corresponde. Pero, Señor, es tu palabra la que penetra, pero soy yo el que debo estar presto a escucharla. Soy yo el que debe estar presto a estudiarla. Soy yo el que debe estar presto a memorizarla, siendo tu palabra la que rompe, quebranta, sana, libera. Soy yo el que debo tener hambre, sed de tu palabra. Estamos pues en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios nos ayude y nos permita a nosotros entender ese llamado. Que lo que nosotros decimos revela en realidad lo que nosotros somos. Un abrazo para todos. Recuerda escribir allí. Estoy pendiente de su comentario, de su reacción allí en el chat para que esta sea una oportunidad para crecer, para compartir y para ayudar a otros. Un abrazo para todos. Vivan este día intensamente con la seguridad de que el Señor está con ustedes. La gracia de Dios les está acompañando, les está sustentando. Y recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones y que disfruten este día al máximo con la certeza de que el Señor y buen pastor está con todos ustedes. Bendiciones.